Directamente desde Tepeaca, Puebla. Un programa de y para los tepeaquenses. Por amor a Tepeaca. Con Luis Alcaraz y todo su equipo de colaboradores. Entrevistas, cápsulas, reportajes, invitados especiales, cultura, música y mucho más. Solo lo encontrarás aquí, en un espacio abierto para todas las expresiones. Radiotepeaca.com. Teléfono en cabina 2223 894800. Sintonízanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde en www.radiotepeaca.com o en Facebook, radiotepeaca.com. Comenzamos. Eres mi orgullo y mi razón. Tu nombre lo llevo tatuado en mi corazón. Directamente desde Tepeaca, Puebla. Un programa de y para los tepeaquenses. Por amor a Tepeaca. Con Luis Alcaraz y todo su equipo de colaboradores. Entrevistas, cápsulas, reportajes, invitados especiales, cultura, música y mucho más. Solo lo encontrarás aquí, en un espacio abierto para todas las expresiones. Radiotepeaca.com. Teléfono en cabina 2223 894800. Sintonízanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde en www.radiotepeaca.com o en Facebook, radiotepeaca.com. Comenzamos. Eres mi orgullo y mi razón. Tu nombre lo llevo tatuado en mi corazón. Bienvenidos una vez más a este su programa Por Amor a Tepeaca. Les saludo con mucho gusto a todo el auditorio y por causas de fuerza mayor el licenciado Luis Alcaraz y nuestra compañera Dani Ruiz no podrán estar el día de hoy en este programa. Sin embargo, nosotros siempre pensamos en ustedes, en todos los que nos sintonizan para llevar a cada uno de sus hogares un poco de lo que queremos compartirles. Espero que se encuentren muy bien y les recordamos que usted nos ve y nos escucha a través de Radio Tepeaca en la 89.9 de FM con 2000 watts de potencia de Tlacotepec de Benito Juárez a Amozoc y de Nopalucan a Tepeji de Rodríguez. También nos pueden escuchar a través de nuestra app que puede bajar rápidamente y gratuitamente de la tienda virtual de Play Store de Google y en un minuto lo comunicamos con el mundo a través de internet y de nuestra radio online. Nos ven también a través de redes sociales, en vivo en Facebook Live y desde luego en Twitter, Instagram y YouTube. Nos puede leer también en nuestro periódico digital www.radiotepeaca.com y en el semanario El Regional. Gracias por seguirnos y compartir nuestra información. Saludos desde Tepeaca, Puebla, México. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es un poco relevante para todas las personas que se encuentran laborando desde casa, que es el home office o teletrabajo como se le conoce en México. Y vamos a ver un poquito la mirada de cómo era o cómo es el teletrabajo y una perspectiva de cómo era antes de la pandemia y cómo la pandemia vino a reforzarlo y actualmente cómo es que se ve el teletrabajo o el home office en México. Como ya les comentaba, el home office, también conocido en México como teletrabajo, es una modalidad laboral en la que los trabajadores pueden realizar sus actividades profesionales vía remota, sin tener que presentarse físicamente en las instalaciones de la empresa. Aunque esta forma de trabajo lleva años en funcionamiento, gracias a la expansión del uso del Internet y al desarrollo de diferentes herramientas digitales y a la posibilidad de que algunas profesiones puedan realizarse desde el hogar, y sobre todo por la pandemia del COVID-19, esto llevó a que más empresas e instituciones lo implementen para continuar sus actividades durante la emergencia sanitaria. En 2019 en México hubo una modificación al artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo para que existiera una regulación en el teletrabajo.
En el 2019 en México fue necesario que se empezara a mirar hacia el teletrabajo como una forma de trabajo, una extensión más de las actividades que cada persona desempeña en las empresas, y fue necesario que se pensara en una replanteación de este artículo. Pero no fue hasta el 12 de enero del 2020 donde se tomaron en cuenta las condiciones que esta reformación a la Constitución y a la Ley General del Trabajo requería. En esta reforma encontramos las condiciones que deben presentarse para el teletrabajo, desde las obligaciones que le corresponden a los jefes, a los empleados y también a las cuestiones que se deben tratar, por ejemplo, en los contratos, donde se debe establecer el tipo de trabajo que va a ejercer el empleado. En este caso, se debe escribir que va a desempeñar un teletrabajo, es decir, va a trabajar desde su casa y va a desempeñar las actividades ahí. También se debe establecer cuáles son los riesgos que se pueden presentar en el horario de trabajo aunque éste se encuentre en casa, ya que era uno de los puntos que más se debía establecer, porque muchas personas se preguntaban cómo iba a operar la cuestión de los riesgos en el trabajo si todo se iba a llevar a cabo desde casa. Sin embargo, en esta reforma se dio a conocer y se estableció que mientras sea en un horario laboral y mientras la persona o el empleado esté desempeñando las actividades que se le establecen y él sufra algún tipo de accidente o un riesgo, se puede considerar como un riesgo laboral. Ahora bien, antes de la pandemia, el teletrabajo solo era usado por algunas empresas que tenían giros comerciales que le permitían el trabajo vía remota, además de ser una opción para eficientar costos y reducir salarios, ya que algunas recurrían al outsourcing o a terceros para evitar el pago de prestaciones, aguinaldo y servicios médicos a los trabajadores que tenían en nómina. Además de la parte normativa que incluye el esquema de contratación, las empresas buscaban ser muy cuidadosas en temas de seguridad informática para que no saliera ningún dato relevante de la organización. Al mismo tiempo, muchas organizaciones invirtieron presupuestos en tecnología y capacitación de los colaboradores para que el home office fuera efectivo. Sin embargo, debido a que algunos colaboradores solo estaban contratados por proyecto o por horas, tenían la oportunidad de realizar otros trabajos, lo que podía derivar en la falta de un vínculo de lealtad y de compromiso con los objetivos de la empresa. Es decir, empezaban a ver que el teletrabajo permitía que los empleados pudieran tener otra fuente de ingreso y se vinculaban a otros trabajos o a otras empresas, y esto reducía un poco el sentir y el compromiso del empleado con la organización que les estaba brindando la oportunidad de tener un teletrabajo. Y esto empezó a afectar un poco el compromiso hacia la consecución de los objetivos corporativos. En otros casos, los trabajadores que sí contaban con un contrato permanente en la empresa, pero que consideraban que no tenían oportunidad de crecimiento o no tenían una relación sana de trabajo, también optaban por esta forma de trabajo para continuar con otras actividades. Por todos estos asuntos, para las empresas, el teletrabajo era una opción laboral poco viable. Como nos hemos dado cuenta, no se había detectado que ayudaba a mitigar algunos factores de riesgo psicosocial asociados a la actividad laboral, entre ellos el estrés, la inseguridad en el transporte, los ambientes tóxicos laborales entre colaboradores y que podían afectar la salud física y mental. También podía ayudar en la reducción de gastos de la empresa y del trabajador, y al disminuir el uso del transporte, se reducía también el impacto ambiental. Una vez que se vieron todas estas ayudas y estas características del teletrabajo, se empezó a mirar como una fuente muy fundamental para el teletrabajo, para que ayudara a mitigar costos tanto de la empresa como del empleado. Y ahora, haciendo un contraste frente al COVID-19, vemos cómo todos estos factores empezaron a tomar importancia y se empezó a dar relevancia al home office. Al igual que otros sectores como la educación, el entretenimiento, la salud, las compras y la movilidad, el empleo presencial tuvo que adaptarse ante los requerimientos sanitarios frente a la pandemia del COVID-19. El cierre temporal de empresas cuyos giros comerciales no eran esenciales obligó a que algunas recurrieran al teletrabajo para continuar sus operaciones, y muchas de ellas que no pudieron migrar al teletrabajo, ya sea por las funciones que desempeñaban sus empleados o por el giro al que éstas pertenecían, pues tuvieron que cesar sus actividades, es decir, cerraron. Las empresas y los trabajadores que tuvieron que implementar el teletrabajo
se enfrentaron a una situación atípica, igual que muchas personas en otros sectores, donde no solo tenían que tener una rápida transición a una nueva modalidad de trabajo, sino que ésta debía realizarse en un contexto donde además había una emergencia sanitaria. Es por eso que el teletrabajo o el home office es un tema muy relevante. Vamos a una pausa, queridos amigos, y ahorita continuamos con este tema tan interesante. Gracias por sintonizarnos. Escucho tu nombre y recuerdo que aquí nací. Cuando estoy lejos te extraño y vuelvo a ti. Clínica Integral de la Mujer. Atención de partos, cesáreas, histerectomías, criocirugías. Especialistas en el tratamiento del virus del papiloma humano. Papanicolau, colposcopía, androscopía, control de embarazo, anticoncepción, menopausia, infertilidad, osteoporosis. Ultrasonidos. Laboratorio de análisis clínicos. Nutrición y bariatría. Especialista en pérdida de peso rápido y saludable. Atención médica con la doctora Santa Reyes Rivas, ginecobstetra, colposcopista. Visítanos en Avenida Hidalgo, número 107, Colonia Centro, en Tepeaca, Puebla. Citas al 2223 48 77 19 y 223 27 5 30 48. Clínica Integral de la Mujer, radiotepeaca.com. Mayoreo papelero. Artículos escolares al mejor precio en marcas como Papermate, Norma, Dixon, Pinto, Pelican, Azor, Neipet, Baco, Casio. Mayoreo y menudeo. Visítanos en Avenida Hidalgo número 109 junto a Mueblería La Flor. En Tepeaca. Mayoreo papelero. Mayoreo papelero. radiotepeaca.com. Jurídico MB y Asociados. Nos dedicamos a la defensa legal en materia familiar, civil, laboral y penal. Asesoramos a negocios, empresas y microempresas en materia laboral desde la contratación hasta los despidos, renuncias y finiquitos. Visítanos en Avenida Cuauhtémoc Sur, número 501-A, Tepeaca, Puebla. Número de contacto 2226 31 39 70. Jurídico MB y Asociados. radiotepeaca.com. Vino Express. Vino Express. El mejor surtido, calidad y precio en vinos y licores como tequila, whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, mezcal. Estamos ubicados en Privada 6 Norte, número 102, Barrio Santa Cruz Temilco, en Tepeaca. Pedidos al 2231-050128. Envíos sin costo. Solo en Vino Express. Los más rápidos. Los más rápidos. radiotepeaca.com. Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos de regreso en su programa Por Amor a Tepeaca. Estábamos hablando un poco del teletrabajo o home office y nos quedábamos un poco en el tema de que las personas que tuvieron que migrar a esta forma de trabajo no solo tenían esta nueva alternativa de trabajo, sino que también tenían encima una carga muy importante como era enfrentar una emergencia sanitaria. Y esto también deriva en muchas otras cuestiones, por ejemplo, económicas, que venían a afectar esta forma de trabajo que tenían ellos que implementar. El confinamiento y diferentes problemáticas relacionadas con la salud, la economía y el entorno familiar eran otros factores también que venían a pesar en las personas que iban a migrar a esta forma de trabajo. Si una persona tenía problemas previos en su salud mental, pudo tener mayores dificultades para adaptarse y padecerlo más. También sufrieron mayores afectaciones quienes carecen del apoyo profesional de un experto que le brinde atención. Diferentes factores como la edad y la poca familiaridad con la tecnología también pudieron ocasionar al inicio confusión y estrés. Por el contrario, el proceso de adaptación es mejor si aplicas diferentes estrategias que van desde diseñar y adaptar el espacio de trabajo para facilitar la concentración hasta mantener una rutina que se favorezca y aprender así a trabajar.
Al igual que muchas actividades presenciales que han tenido que continuarse haciendo vía remota, el teletrabajo requiere diferentes cambios para funcionar. Entre estos cambios que son necesarios encontramos la capacitación, transición y apropiación tecnológica. Es fundamental que los trabajadores cuenten con preparación en el uso de herramientas digitales, garantizar que cuenten con dispositivos de cómputo o móviles, con una buena conexión a Internet y plataformas digitales para realizar sus actividades. Todas estas contemplaciones se vieron explicadas en la reforma que se hizo el 12 de enero, donde se establecía que todas estas condiciones de conexión a Internet y apropiación tecnológica debían ser brindadas por la empresa que iba a mutar a esta forma de trabajo. También tenemos que hablar de una cultura laboral sana, donde los colaboradores formen equipo, puedan trabajar y lograr objetivos. Este entrenamiento facilitará el desarrollo del autocontrol de los empleados para cumplir sus labores. Es decir, también se debe hacer un mecanismo donde los colaboradores no pierdan de vista el trabajo en equipo y colaborar entre ellos para realizar las diferentes actividades y lograr las metas. Los líderes deben fomentar una comunicación clara, transparente, con el fin de que todos sigan sus funciones desde casa. También se debe mantener comunicación con los trabajadores. En tiempo de la pandemia, es necesaria una comunicación constante acerca del uso de la emergencia, del curso de la emergencia sanitaria y el plan de preparación hacia el regreso a las oficinas o al centro de trabajo. En ese sentido, es necesario también desarrollar estrategias para que los empleados puedan migrar nuevamente al trabajo presencial una vez que han estado de lleno en el home office o en el teletrabajo. El mirar hacia una nueva normalidad en la cuestión del trabajo implica también una transición que pondrá a prueba nuestras capacidades de adaptación y de resiliencia. En ese sentido, muchas empresas han visto positivamente la implementación del home office, pues además de reducir costos operativos como renta, mejoran su productividad y la satisfacción laboral de los trabajadores. Es decir, muchas empresas han encontrado en el home office una ayuda fundamental para realizar las actividades. Además, ante los lineamientos que deben incorporar para garantizar la salud de los empleados, las empresas tendrán que invertir en esas medidas, que incluyen la adecuación de los espacios, la disposición de mamparas, equipos de saneamiento y limpieza continua, lo cual no garantiza que fuera de las instalaciones los trabajadores no puedan contraer la enfermedad, lo que hace más factible implementar el home office. Es decir, tanto las estrategias para regresar al trabajo presencial requieren muchas medidas sanitarias como también un presupuesto destinado a este rubro para proteger a los trabajadores. Sin embargo, como se comenta, no es indispensable que la empresa cubra todos estos rubros porque los trabajadores en el transporte y en todos los procesos que llegan para instalarse en sus centros de trabajo también pueden estar expuestos a contraer esta enfermedad. Por otra parte, de acuerdo a una investigación que se encuentra desarrollando en México y en Colombia, se ha identificado que tras una transición caótica inicial, es decir, para muchos el inicio del teletrabajo o la migración a esta forma de trabajo fue algo muy estresante y fue algo muy problemático. Sin embargo, muchos colaboradores se han adaptado con éxito, pues además de mantener un ingreso económico en una situación donde a nivel mundial aumentó el desempleo, tuvieron la oportunidad de reorganizarse, convivir con su familia y sentirse menos expuestos a la delincuencia. El teletrabajo hizo ver también para muchas personas que tuvieron que migrar a esta forma de trabajo que podían dividir sus horarios dentro de casa para poder familiarizarse más con quienes viven con ellos, compartir ambientes sanos y de retroalimentación con ellos, y también tuvieron la oportunidad de seguir con su empleo, de fortalecer la empresa en la que se encuentran y así evitar que ésta cerrara. También se advierte que en este escenario tecnológico se mencionan muchas problemáticas, como el tecnoestrés y la tecnofatiga. En ese sentido, es necesario también ayudar a los colaboradores, a los empleados, a sobrellevar todas las cargas tecnológicas, puesto que sabemos que en materia tecnológica hay muchos que no se encuentran familiarizados, y el teletrabajo ha sido también un problema más que se suma a toda la normalidad que estamos viviendo. Sin embargo, vemos que el home office es una forma de trabajo muy efectiva
también para desarrollar otras actividades a las que de manera presencial no pudiéramos tener oportunidad de lograrlas en el menor tiempo posible o pudieran llevarnos también a más carga. Entre estas hay algunas recomendaciones que podemos brindarles para que ustedes lleven con menos carga el teletrabajo o el home office. No le tengan miedo al home office. Algunos consejos pueden ser establecer horarios para levantarse, desayunar, comer y realizar cada una de las actividades designadas. Adaptar un área cómoda y ordenada de trabajo con buena ventilación e iluminación. No olvidarse que un mobiliario cómodo hace que no se tenga distracciones que puedan robar la atención y distraernos de todas las actividades que estamos realizando en ese momento. También es importante organizar los documentos, el equipo de cómputo, papelería, internet y teléfono. Todo lo que se ocupe es fundamental tenerlo organizado y tenerlo a la mano para ir desenvolviéndonos en las actividades designadas. Es importante también dedicar un tiempo a recesos para moverse, relajarse e incluso solo para cambiar de posición, porque también hay muchas deficiencias al momento de la postura, al momento de estar trabajando, se adquieren posturas incómodas a lo largo de toda la jornada. Es necesario hacer recesos para descansar, para cambiar de posición, para hacer un poco de estiramiento, para que no se tenga también fatiga muscular y podamos ver afectadas otras partes de nuestro cuerpo. También tener cerca bebidas para hidratarse y snacks saludables. Es también importante tener algunos aperitivos a la mano para que no tengamos que distraernos en lo que vamos a prepararlos, o si en un momento tenemos sed, ya tenemos cerca algunas bebidas hidratantes para que nosotros continuemos con nuestra jornada. De esta manera vamos a evitar lo más posible distracciones y vamos a cumplir también con nuestro horario que tenemos designado u organizado para que así llevemos a cabo más rápido las tareas que se nos han encomendado. Porque si nosotros dejamos más carga, pues el estrés va a apoderarse de nosotros. Como hemos visto en esta pequeña comparación del teletrabajo o el home office antes de la pandemia y ahorita durante la pandemia y después, hemos visto que el teletrabajo ha sido una forma fundamental de las empresas para mantenerse a flote, para no tener que cerrar sus actividades y también para poder ayudar a sus empleados a continuar con un ingreso económico en esta realidad tan difícil que estamos viendo. Sin embargo, también hemos visto que no ha sido nada fácil para los empleados adaptarse a esta nueva forma de trabajo, que ha sido una cuestión muy difícil el adaptarse a cuestiones tecnológicas que no son familiares para ellos, el tener que establecer horarios de trabajo que no eran correspondientes a los suyos, y también hay algunas irregularidades que se siguen viendo en el teletrabajo que si bien están establecidas en las reformas o en la Constitución, en la Ley General del Trabajo, no se llevan a cabo al pie de la letra. Por ejemplo, en las cuestiones de las instalaciones, del equipo que se debe brindar por la empresa, hay muchos casos en donde las empresas no hacen este papel que les corresponde y no brindan el equipamiento y tampoco brindan esa capacitación necesaria para los empleados para que se puedan desempeñar en las cuestiones tecnológicas. Sin embargo, sí exigen trabajos que requieren el uso de estas tecnologías. También hemos visto que la conexión a Internet no es brindada por las empresas, cuando en esa reforma se establece que se deben hacer cargo de esos gastos porque a través de ellos es que se van a realizar las actividades. Si bien hemos visto que todavía falta mucho trabajo que recorrer en esta forma de trabajo, también hemos visto que muchas personas que se han desempeñado han visto que se han aminorado las cargas laborales porque ellos mismos han podido ser dueños de su tiempo y han podido designar horarios para trabajar, pero no es del todo fácil, como ya lo comentábamos. Hay algunas empresas que aún en horarios que ya concluyeron de los empleados siguen requiriendo o siguen pidiendo tareas fuera de estos horarios porque se piensa que estando en casa pueden estar disponibles todo el tiempo y pueden estar mandando actividades o trabajos a las horas que ellos consideren. Eso también es un tema que hace falta todavía regular, sin embargo es algo en lo que todavía se está trabajando. Al igual que muchas actividades presenciales, lo comentábamos, han tenido que continuarse vía remota. No solo el teletrabajo ha sido una de las formas que se ha tenido que emigrar para adaptarse a esta nueva normalidad. Hemos visto también que la educación ha sido una forma en la que se ha tratado de vía remota a través de las plataformas digitales.
Pero algo muy importante del teletrabajo es que nos permite mirar otros horizontes y ver que también ha tenido mucha presencia en México. Cabría ahora preguntar si el teletrabajo va a ser una extensión o una nueva forma de trabajo que se va a quedar después de la pandemia, cuando nosotros entremos a esta nueva normalidad, o se va a regresar a la forma de trabajo presencial. ¿Ustedes qué opinan, amigos? En un momento regresamos a su programa Por Amor a Tepeaca. El espacio perfecto para un momento inolvidable es Italian Coffee. Ven y disfruta de un café americano, cappuccino, latte o frappés, acompañado de alguno de nuestros postres. Visítanos en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, kilómetro 169, Colonia El Santuario. Sucursal Tepeaca. Llámanos al 2231-02-1156. De Italian Coffee, radiotepeaca.com. Orillas, Beauty House. Nutrióloga bariatra, cosmetóloga Stephanie Berumen. Cabina de spa, limpiezas profundas, tratamientos faciales hidratantes, tratamiento antiacné, antiedad, tratamientos corporales reductivos y relajantes. Área de estética, cortes, efectos de color, uñas, pestañas, pérdida de peso, adiós a 8 kilos en 30 días. A tus órdenes en 3 Oriente, número 214, Centro, Tepeaca, Puebla. Orillas, Beauty House. radiotepeaca.com. Clínica Integral de la Mujer. Atención de partos, cesáreas, histerectomías, criocirugías. Especialistas en el tratamiento del virus del papiloma humano. Papa Nicolau, colposcopía, androscopía, control de embarazo, anticoncepción, menopausia, infertilidad, osteoporosis. Ultrasonidos. Laboratorio de análisis clínicos. Nutrición y bariatría. Especialista en pérdida de peso rápido y saludable. Atención médica con la doctora Santa Reyes Rivas, ginecobstetra, colposcopista. Visítanos en Avenida Hidalgo, número 107, Colonia Centro, en Tepeaca, Puebla. Citas al 2223 48 77 19 y 223 27 5 30 48. Clínica Integral de la Mujer, radiotepeaca.com. Mayoreo Papelero. Artículos escolares al mejor precio en marcas como Papermate, Norma, Dixon, Pinto, Pelican, Azor, Neipet, Baco, Casio. Mayoreo y menudeo. Visítanos en Avenida Hidalgo número 109 junto a Mueblería La Flor. En Tepeaca. Mayoreo Papelero. Mayoreo Papelero. radiotepeaca.com. Jurídico MB y Asociados. Nos dedicamos a la defensa legal en materia familiar, civil, laboral y penal. Asesoramos a negocios, empresas y microempresas en materia laboral desde la contratación hasta los despidos, renuncias y finiquitos. Visítanos en Avenida Cuauhtémoc Sur, número 501-A, Tepeaca, Puebla. Número de contacto 2226 31 39 70. Jurídico MB y Asociados. radiotepeaca.com. Estamos de regreso, amigos, en su programa Por Amor a Tepeaca. Estábamos hablando un poco de cómo va a ser el teletrabajo una vez que se termine o que nos adecuemos a la nueva normalidad después de la pandemia del COVID-19. Hablábamos también un poco de que en México ha sido una forma revolucionaria de trabajo, pero también ha sido una forma muy factible para los trabajadores y sobre todo para las empresas el adecuarse a este nuevo modelo de trabajo para salir a flote dentro de esta pandemia. Y tenemos también que 6 de cada 10 empresas en México seguirá con home office después de la pandemia, ya que 9 de cada 10 trabajadores elegiría seguir con esta modalidad de trabajo. Pero el 56% de ellos no ve equilibrio entre las actividades personales y laborales. La pandemia llevó a muchos mexicanos al home office y esta práctica parece que llegó para quedarse, ya que al menos 6 de cada 10 empleados pretenden mantenerse en este esquema de trabajo.
El 66% de las compañías consideran continuar con este formato una vez que pase la contingencia. De hecho, el 40% de las empresas estima que entre el 26 y 50% de su plantilla se mantendrá en esta modalidad. Además, el 85% de las compañías considera que se ha conservado o elevado la productividad gracias a este modelo de trabajo, mientras que el 82% de los colaboradores asegura que la comunicación en el equipo de trabajo se ha mantenido o ha mejorado significativamente. También entre los empleados ha ganado popularidad el home office, ya que el 91% adoptaría este esquema después de la pandemia si estuviera disponible, trabajando más del 40% del tiempo a distancia. Pese a todo, los trabajadores reconocen problemáticas en el teletrabajo, ya que el 73% considera que los principales rubros que se necesitan para ejercer el derecho a la desconexión son el cambio cultural en torno al respeto de los horarios laborales, algo que comentábamos hace un momento. El tema de que al estar conectado vía remota parece ser que los horarios laborales no se respetan. El 56% de los colaboradores menciona que no existe equilibrio entre las actividades personales y laborales bajo esta modalidad, ya que el trabajo profesional invade también el tiempo personal. Esto puede derivarse también en una cuestión de falta de organización de los tiempos, donde se pueden mezclar tareas después de tiempo y esto requiere que se haga un mejor monitoreo de las actividades en los empleados y también se distribuya de mejor manera las actividades. La implementación de teletrabajo también destaca retos asociados a la inversión para habilitar herramientas de colaboración y capacitación del personal, ya que el 77% cree que hasta 50% de su fuerza laboral requiere adiestramiento para el uso de nuevas tecnologías. Y en el tema de asumir los costos de electricidad e internet, los trabajadores consideran que debe ser la empresa quienes asuman este gasto. En ese sentido, las empresas han desarrollado algunos sistemas entre los que se busca beneficiar a los empleados y devolver también todos estos gastos. El reembolso se daría de manera proporcional y se daría de la siguiente manera. El 28% de las empresas prevén pagos en efectivo para reembolsar los gastos en electricidad y en el internet. El 25% prevé tarjetas o vales y el 41% calcula un valor de más de 250 pesos para cubrir este rubro. No obstante, el 97% de los teletrabajadores tampoco ha dado a conocer a la empresa los costos aproximados en los que incurre por el uso de internet y electricidad para desempeñar sus labores, y el 91% señala que no recibe un apoyo adicional. Entonces comentamos que el home office parece ser una práctica que viene para quedarse. Al menos en la Ciudad de México, se busca que por lo menos 20% del personal de las empresas pueda mantenerse en home office después de la pandemia. La jefa de gobierno señaló que se alista un cuerpo normativo para que se vigile el trabajo en casa y para que permanezca después de la pandemia de COVID-19. El teletrabajo, señala, también llegó para quedarse. No quiere decir que vamos a trabajar desde casa siempre. Estamos trabajando para dejar por normatividad que al menos el 20% de todos los trabajos de oficina se siga desarrollando a distancia. Se informó también que se mantiene todas las medidas sanitarias para que puedan regresar oficinas corporativas, pero con miras a que el teletrabajo sea una nueva forma de establecerse. Previo a la pandemia, el trabajo desde casa parecía algo imposible en México, pero a un año de su implementación, y obligada obviamente por la emergencia sanitaria, se han visto las grandes ventajas que ofrece esta nueva modalidad de trabajo. El objetivo, al menos en la Ciudad de México, es que se regrese hasta el 80% del personal. Sin embargo, se debe llegar a un consenso con las empresas para crear un cuerpo normativo que se adapte a las condiciones de la Ciudad de México. Nada es forzoso, sin embargo, se tiene a bien que se pueda establecer esta forma de trabajo. Otra forma que permanecerá también es que los restaurantes pudieran reabrir sin arriesgar al personal y clientes, y se está también viendo la forma de que ellos también puedan sumarse a esta forma de trabajo a distancia.
En ese sentido, como hemos visto, el teletrabajo parece que va a quedarse después de la pandemia. Sin embargo, aún faltan muchos rubros en los que se tiene que trabajar. Es algo muy importante de señalar también que a través de estas formas de trabajo se ha beneficiado a muchas personas que, por ejemplo, habían perdido su fuente de empleo, su fuente de ingreso, y a través del teletrabajo se ha podido también apoyar en los sectores más necesitados. Hace un momento señalábamos que hay algunas adecuaciones que se deben hacer conforme al teletrabajo. En ese sentido también es importante señalar que para cumplir las actividades debemos establecer los horarios y las organizaciones de las actividades y librarnos sobre todo de los distractores, ya que los distractores pues son los que más afectan para lograr las actividades designadas. Comentábamos también que la pandemia por COVID-19 nos obligó a hacer cambios significativos en nuestras rutinas, ya sean personales, familiares, sociales y sobre todo laborales. Y el home office o el teletrabajo es algo que muchos vivieron y siguen viviendo durante este periodo que todavía no termina. Sin embargo, trabajar en casa no es miel sobre hojuelas. Como ya lo comentamos, es algo que se facilita o nos ha permitido experimentar otras formas de trabajo, comodidad y también involucrarnos en los procesos familiares que a través del teletrabajo podemos también nosotros sumarnos, pero siempre existen obstáculos y también siempre existen pues algunas cuestiones que no están del todo claras o no son tan fáciles de ir viviendo a través de esta forma. Una de ellas es que además de ser labores más tiempo que las presenciales, o sea, se abarcan más actividades de forma remota que de forma presencial, también se tienen más distractores, plataformas de espacios en renta y demás agentes que pueden distraernos de terminar todas estas actividades designadas. En las empresas y oficinas los distractores más comunes eran, por ejemplo, ponerse a charlar con el compañero, ir a la tienda, salir a tomar aire, salir a fumar. Pero en casa los mismos trabajadores ahora revelan cuáles son los nuevos distractores a los que se han enfrentado en el home office. En primer lugar, tenemos con el 23.8% a los hijos. Si bien las personas que han desarrollado esta forma de trabajo en casa han tenido también que ocuparse de las cuestiones familiares, por lo que se han visto más involucrados en la crianza y en el desarrollo familiar. Entonces los hijos también es un distractor, pongámoslos de esta forma, en el teletrabajo, puesto que absorbe también tiempo y dedicación de los padres o de las personas que tienen a su cargo pues a pequeños. Las entregas a domicilio, entre ellas el súper, la comida, la mensajería, también son otras formas de distracción que han afectado a todas las personas que han desarrollado este nuevo modelo de trabajo. En tercer lugar, con un 17.5%, encontramos que las mascotas también se han convertido en una fuente de distracción para todas las personas que laboran desde casa. Las labores del hogar, la limpieza y la preparación de alimentos también han representado una importante distracción durante la pandemia, y en menor proporción la televisión, la familia y el celular. Han sido señalados también como otras interrupciones al teletrabajo. Señaló también que un sonido muy popular son estos que encontramos en nuestro día a día, como el ropavejero, se compran colchones, se compra fierro viejo, el sonido del gas, del pan, de la leche, también son otros distractores que se suman a las actividades que se están desempeñando. Se interrumpió con mayor frecuencia a los trabajadores en comparación con el carrito de los tamales y todas estas ofertas que se hacen. La mayoría de los encuestados manifestó que sí quiere regresar a trabajar a una oficina formal, aunque más de la mitad, casi el 60%, quiere hacerlo bajo un esquema híbrido, es decir, combinar la manera presencial con el teletrabajo. Tan solo por algunas horas o días a la semana. Un 19% afirma querer regresar de fijo a su lugar original de trabajo y otro 19% se niega rotundamente a retomar el esquema tradicional de 5 días a la semana en un lugar específico y con un horario específico. En el corto plazo, las organizaciones deben preguntarse si no hay que implementar un esquema híbrido de trabajo. Si no es eso, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo?
de modo que esta transición tome en cuenta las opiniones y preocupaciones de los colaboradores y sea lo más eficiente posible desde el punto de vista de la organización. Es un hecho que el modelo híbrido ayuda a las organizaciones a aprovechar de mejor manera el recurso humano, donde quiera que éste se encuentre, y a disminuir costos, a implementar el desempeño de los equipos de trabajo y también a fortalecer los vínculos entre los empleados, ya que la comunicación a través de estas formas remotas ha hecho también que se fortalezcan los vínculos. Como hemos visto, el tema del home office es muy amplio y sobre todo en México, ya que apenas se ha visto un poco implementado. Pero vamos a seguir platicando de esta nueva forma de trabajo una vez que regresemos de la pausa. No le cambien. Alivia tus males, milagros, bondades te da. Hoy Tepeaca es mi familia, mi tierra, mi lugar. El espacio perfecto para un momento inolvidable es Italian Coffee. Ven y disfruta de un café americano, cappuccino, latte o frappés, acompañado de alguno de nuestros postres. Visítanos en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, kilómetro 169, Colonia El Santuario. Sucursal Tepeaca. Llámanos al 2231-02-1156. De Italian Coffee, radiotepeaca.com. Orillas, Beauty House. Nutrióloga bariatra, cosmetóloga Stephanie Berumen. Cabina de spa, limpiezas profundas, tratamientos faciales hidratantes, tratamiento antiacné, antiedad, tratamientos corporales reductivos y relajantes. Área de estética, cortes, efectos de color, uñas, pestañas, pérdida de peso, adiós a 8 kilos en 30 días. A tus órdenes en 3 Oriente, número 214, Centro, Tepeaca, Puebla. Orillas, Beauty House. radiotepeaca.com. Clínica Integral de la Mujer. Atención de partos, cesáreas, histerectomías, criocirugías. Especialistas en el tratamiento del virus del papiloma humano. Papa Nicolau, colposcopía, androscopía, control de embarazo, anticoncepción, menopausia, infertilidad, osteoporosis. Ultrasonidos. Laboratorio de análisis clínicos. Nutrición y bariatría. Especialista en pérdida de peso rápido y saludable. Atención médica con la doctora Santa Reyes Rivas, ginecobstetra, colposcopista. Visítanos en Avenida Hidalgo, número 107, Colonia Centro, en Tepeaca, Puebla. Citas al 2233 48 77 19 y 223 27 5 30 48. Clínica Integral de la Mujer, radiotepeaca.com. Mayoreo Papelero. Artículos escolares al mejor precio en marcas como Papermate, Norma, Bitson, Pinto, Pelican, Azor, Maped, Baco, Casio. Mayoreo y menudeo. Visítanos en Avenida Hidalgo número 109 junto a Mueblería La Flor. En Tepeaca. Mayoreo Papelero. Mayoreo Papelero. radiotepeaca.com. Jurídico MB y Asociados. Nos dedicamos a la defensa legal en materia familiar, civil, laboral y penal. Asesoramos a negocios, empresas y microempresas en materia laboral desde la contratación hasta los despidos, renuncias y finiquitos. Visítanos en Avenida Cuauhtémoc Sur, número 501-A, Tepeaca, Puebla. Número de contacto 2226 31 39 70. Jurídico MB y Asociados. radiotepeaca.com. Vino Express. Vino Express. El mejor surtido, calidad y precio en vinos y licores como tequila, whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, mezcal. Estamos ubicados en Privada 6 Norte, número 102, Barrio Santa Cruz Temilco, en Tepeaca. Pedidos al 2231-050128. Envíos sin costo. Solo en Vino Express. Los más rápidos. Los más rápidos. radiotepeaca.com.
de regreso, amigos, en su programa Por Amor a Tepeaca. Estamos hablando del teletrabajo o el home office en México y veíamos cuáles son los temas más relevantes de este asunto, de este tópico. Veíamos también cuáles son algunas de las características más importantes que se están viviendo actualmente para todas esas personas que han tenido que migrar a esta forma de trabajo, y veíamos cuáles son también algunas cuestiones que se deben replantear o mejorar para tener totalmente esta forma de trabajo, pues que sea algo significativo tanto para las empresas como para los trabajadores. Saludos a Rosa María Castillo Torres, dice saludos Blanquita. José Antonio Rodríguez dice excelente información, a pesar de que ya tenemos una cotidianidad con el home office, hay cosas que son importantes y dejamos pasar de largo. Es cierto, el tener que migrar a esta forma de trabajo se nos ha hecho tan cotidiano que parece que nosotros ya sabemos todo sobre esto, o sabemos cuáles son las circunstancias que están experimentando todas estas personas y los empleados que han tenido que migrar a esta forma de trabajo. Daniel Ocaña dice, muy buena información, en lo personal el home office me gusta, pero considero que debemos verlo de una manera objetiva y teniendo en cuenta que el teletrabajo es una práctica que vino para quedarse. Es cierto, Daniel, muchas gracias por tu comentario, hay que verlo de manera objetiva. En lo personal el teletrabajo ha sido una forma muy buena para desarrollar actividades y pues también para poder desenvolverse en otras áreas. El hecho de estar trabajando nos permite que si nos organizamos correctamente podamos tener otras actividades, como ya se comentaba hace un momento, actividades en familia, recreativas, pero también poder tener el tiempo de formarse en otras actividades, tomar cursos, tomar algunos seminarios, algunos cursos en línea del tema que ustedes prefieran. El teletrabajo también permite que nosotros tengamos otras miras para ocupar el tiempo que tenemos en casa y también para los horarios que estamos cumpliendo. Como mencionábamos, pues no todo es malo ni todo es bueno, siempre hay algo bueno de rescatar de todas estas cuestiones y también siempre va a haber cosas por mejorar o alternativas, puntos que se tengan que reforzar en cualquier tipo de práctica que se implemente y que sea relativamente nueva, como es el tema del teletrabajo en México. Hablábamos de que hace apenas un año fue cuando se reforzó toda esta práctica, obligado de cierta forma por la pandemia y obligado también las empresas a tener que emigrar a este nuevo modelo de trabajo, obligados también los empleados para poder pues seguir percibiendo un ingreso y también el adecuarse a las cuestiones tecnológicas, a las cuestiones de organizarse para sus actividades, de mantener vínculos con la empresa, con los colaboradores y muchas otras cuestiones que hay que tener en cuenta cuando se habla del teletrabajo. Y a veces pareciera pues que el estar en casa quiere decir pues que tenemos también pues todo el tiempo o que podemos tener otras oportunidades de realizarnos, pero si no nos organizamos de forma correcta pues también se pueden convertir en la misma carga que se tenía de manera presencial, se puede migrar también al ámbito remoto, vía online también podemos nosotros cargar con todas estas deficiencias que a lo mejor no pudimos solventar de manera presencial. Y se hablaba también del estrés, que a veces se manejaban más estrés en la forma presencial, pero si nosotros no sabemos organizarnos, no sabemos migrar a esta forma de trabajo, pues también podemos caer en estas prácticas y recurrir también a realizar las mismas actividades que nos estaban generando estrés o nos estaban generando demasiada carga. Otro tema que poníamos como importante es el asunto de seguir los horarios y que es un tanto como un compromiso por ambas partes, que los empleados se sientan pues comprometidos a pesar de que sea vía remota o a pesar de que nos esté monitoreando todo el tiempo las actividades que desempeñan, si realizan las actividades en tiempo y forma, a pesar de que nos esté constantemente observando eso, ya que es vía remota, pues también que exista ese compromiso de parte de los empleados, de los colaboradores, hacia las empresas, hacia las personas a las que están trabajando, y también del lado de las empresas, pues que exista ese compromiso hacia los empleados para ayudarlos, para orientarlos, para brindarles la capacitación necesaria con las nuevas tecnologías, con los procesos que van implementando, y también para reforzar, pues por supuesto, la cultura organizacional, que vía remota pues es un tema muy difícil de tratar. Sin embargo, hay que pensar en nuevas formas para solventar también esta parte. Y por último, en la cuestión de los gastos,
que se requieren aquí, considerábamos que los gastos que se han aminorado son en el transporte de los empleados, a lo mejor en el tema de las comidas, porque algunas empresas brindaban comida o tenían servicio de comedor al interior de las empresas para todos los colaboradores, y estos son gastos que se han ido aminorando, y también se han reducido los riesgos hacia los empleados, el que ya no tengan que transportarse, el usar el transporte público también genera que tengan un poco menos de riesgo por toda la inseguridad que se está experimentando. Y otros riesgos pues pueden ser en casa, aunque pues hablamos que sí hay una reducción de estos riesgos, pero en el tema de cómo se va a hacer el reembolso también es algo que todavía es un terreno muy escabroso para las empresas, porque los empleados lo demandan, pero las empresas no saben cómo van a cubrir todos estos requisitos para cumplir con todas las adecuaciones que mencionábamos al inicio, mismas que se hicieron en la reforma el pasado 12 de enero del 2020, donde se establecían cuáles iban a ser las condiciones para ya tener una regulación exacta en el tema del teletrabajo en México. Cómo deben estar establecidos los contratos, cómo deben venir las cláusulas para indicar qué trabajadores van a estar en esta forma de trabajo, cuáles van a ser sus condiciones salariales, sus condiciones pues de las actividades, cómo se van a llevar a cabo y cómo va a ser la comunicación que se va a mantener con las personas, y también el tema pues del reembolso de los gastos. Los trabajadores han manifestado pues su inconformidad con que las empresas no asumen este compromiso que les corresponde de cubrir los gastos del internet, de la electricidad, y por ejemplo en el tema de las comidas que a lo mejor antes se les brindaban, ahora cómo van a hacer este reembolso de los gastos. Bueno amigos, como hemos visto es un tema muy extenso, muy complejo, no por el tema de que sea difícil de abordar, porque existen ya regulaciones que se han hecho en materia del teletrabajo y que son pues importantes, pero siempre existe como esa duda cuando se lleva a la práctica. Todo lo que se establece de manera teórica pues a veces puede estar muy bien, pero cuando se implementa de manera práctica es cuando surgen muchas dudas, muchas lagunas en el tema de la implementación de estas nuevas formas, y en el teletrabajo pues es algo que se ha tenido que ir trabajando, y como es un tema relativamente nuevo en México, pues también se tiene que ir adecuando a través del tiempo, mientras los empleados sigan pues manifestando cómo se sienten, cómo han sentido las cargas de trabajo, por ejemplo, cómo se sienten en el tema de los horarios que no se respeten o si se respetan, y cómo es que van a ir incorporando todas estas sugerencias o comentarios las empresas para desempeñar un mejor trabajo y en conjunto también lograr los objetivos corporativos que se proponen. Pues muchas gracias a todo el auditorio por acompañarnos en este día con este tema del teletrabajo, el home office en México, cómo ha sido la mira desde la pandemia, cómo era antes de esto, y pues muchas gracias a todos ustedes por permitirnos compartir un poquito de información, tratar un poco del tema y tratar de dilucidar todo este tema que es muy importante para todos nosotros y para todos los que están desempeñando el teletrabajo, para todos los que están desempeñando actividades vía remota. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Una disculpa nuevamente de parte de mis compañeros, el licenciado Luis Alcaraz y de Dani Ruiz, por no haber podido estar presentes por causas de fuerza mayor, pues no pudieron acompañarnos el día de hoy en el programa, pero les agradecemos nuevamente que estén sintonizándonos, que nos permitan ser parte de ustedes, y pues les agradecemos que nos permitan compartirles un poquito de información, de caminar con ustedes a la luz de información, y sobre todo que sin ustedes pues no sería posible este programa que es de ustedes, para ustedes, por amor a Tepeaca, y nos estamos sintonizando el próximo viernes en punto de las 7 de la tarde. Dice José Centeno, excelente información. Como lo mencionas, tenemos la fortuna de acceder al trabajo en casa durante este periodo de contingencia sanitaria, porque anteriormente solía ser una elección para profesionales de algunos sectores. Exactamente, como lo veíamos, es algo muy importante el señalar que ahora muchas industrias han tenido que sumarse al teletrabajo, a lo mejor de manera obligada para poder permanecer vigentes, pero es verdad que
que tenemos esa oportunidad de trabajar vía remota, que nos permite muchas condiciones favorables, que nos ha permitido también estar un poco más cómodos. Nosotros nos hemos podido desenvolver mejor en nuestra área y las empresas también lo han visto, que la productividad ha aumentado porque los trabajadores pues se sienten a lo mejor más cómodos en casa y se dedican más a realizar sus actividades, sus tareas asignadas, y entonces es algo que se tiene que ir monitoreando para ver en qué proporción es mejor el home office o es mejor regresar de manera presencial, pero es un tema que todavía va a seguir sobre la mesa mientras la pandemia no termina. Creo que va a ir de la mano, como la cuestión, por ejemplo, de regresar a las aulas. El tema del teletrabajo también es algo que se está viendo, el regresar a las oficinas o a los centros de trabajo. Es algo que se va a tener que seguir trabajando, sobre todo por las medidas o las reformas que se tienen que hacer, pero es un tema muy importante que hay que seguir pues de cerca para que podamos estar informados sobre todo esto. Muchas gracias nuevamente a todo el auditorio, muchas gracias por acompañarnos. Soy Blanca Centeno y este es su programa Por Amor a Tepeaca. Hasta la próxima. Que te cuida siempre al caminar. Este fue tu programa Por Amor a Tepeaca, un concepto más de radiotepeaca.com. Bajo tu cielo Sintonízanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por www.radiotepeaca.com o por Facebook, radiotepeaca.com. Por Amor a Tepeaca. Tepeaca, la tierra donde crecí. Es Tepeaca, mis años saben a ti. Soy tepeaquense y camino a tu lado. Eres mi orgullo y mi razón. Tu nombre lo llevo tatuado en mi corazón. Es Tepeaca, la tierra donde crecí.